Como humanos, todos tenemos necesidades. Como humanos, todos tenemos prioridades. Todos tenemos preocupaciones, ¿cierto? Y podríamos decir que esas prioridades, preocupaciones y necesidades, digamos que algunas de ellas son muy personales, digamos que propias de cuando uno dice mis necesidades, mis preocupaciones, mis prioridades, ¿cierto? Por eso se dice que, o digo que muchas de ellas generalmente son propias, son personales. Otras uno podría decir, bueno, son tus prioridades, tus necesidades. Pero creo que a nivel personal generalmente son propias, muy personales. El gran interrogante es cómo manejamos nuestras necesidades respecto de la fe. ¿Cómo manejamos nuestras necesidades y la fe? Ese es un tema de reflexión y que debemos pensar y manejar muy bien, porque a veces nos equivocamos bastante en cómo manejar eso. Porque en ocasiones la confianza en el soberano creador, la confianza en la divina providencia flaquea o desaparece ante las necesidades o ante nuestras prioridades. Eso suele pasar, que esa confianza que tenemos en el Señor, cuando tenemos una necesidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la confianza en el Señor? Flaquea. Y es muy de nosotros. Entonces nuestra confianza en Dios pareciera que estuviera ligada de manera directa a las bendiciones recibidas del Señor y a la protección divina, pareciera. Porque entonces cuando estamos muy bendecidos, ¿qué pasa con la confianza en el Señor? Es grande, ¿cierto? Y cuando de pronto decimos que el Señor no nos escucha, que el Señor está lejano, ¿qué pasa con la confianza en el Señor? Y eso es muy, muy de nosotros, debemos de aceptar esto. Se nos dificulta desligar entonces las preocupaciones, se nos dificulta desligar las necesidades, la prioridad, nuestras prioridades de la confianza en Dios. Nos da mucha dificultad. Y el Señor hoy nos tiene una enseñanza respecto a este tema, y por eso los invito, hermanos, para que vamos al libro de Génesis. Nos vamos a ubicar en el capítulo 28, a partir del versículo 10. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana
y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto. Vamos a hacer énfasis en este versículo 20 en adelante. Dice la palabra: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, te damos toda la gloria, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por la bendición de hoy, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí de tu casa, en tu casa de oración, Señor. Clamamos a ti, oh Señor, para que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros ministrando, Señor, que podamos sentir tu presencia, Señor, tu abrazo, tu amor, que estemos confiados, Señor, plenamente en ti, Señor, no solamente aquí en este lugar, sino donde quiera que estemos, Señor. Alabamos tu nombre y permítenos, Señor, recibir tu enseñanza, vivirla, Señor, que es lo que tú pretendes, que vivamos lo que nos enseñas. A ti la honra y la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, vamos a través de esta porción de la palabra. El Señor nos quiere hacer una invitación, mis hermanos, es a que vivamos una fe sin exigencias, a que vivamos una fe sin condiciones. Es lo que el Señor quiere que nos llevemos hoy con esta linda enseñanza. Cuando uno se ubica en esta porción de la palabra, en esta sección, uno puede ver que es un desarrollo, que es un progreso más bien del desarrollo en la descendencia de Abraham. Tenemos las promesas de un pacto de Dios para Abraham, pero realmente hasta aquí el cumplimiento de esa promesa no es tan claro. El cumplimiento no es tan claro. Debemos recordar entonces que Abraham era padre de Isaac y que Isaac era padre, en este caso, del personaje de hoy. ¿De quién? De Jacob, ¿cierto? Pero en Jacob debemos recordar que Jacob le quitó o le compró la primogenitura a Esaú, aprovechando entonces un momento de agotamiento de Esaú, o sea que tenía en ese momento donde Esaú tenía mucha hambre, y entonces le compró la primogenitura por un pedazo de pan y por un guiso de lentejas. Adicionalmente, ayudado por su madre Rebeca, Jacob entonces suplantó a Esaú para recibir entonces la bendición de su padre Isaac. Vemos aquí entonces dos robos o dos suplantaciones que hizo Jacob. Entonces, la primogenitura y la bendición de su padre. Es lo que recordamos ahí inicialmente de Jacob. Entonces, ¿qué pasó en Jacob? Cuando Esaú se dio cuenta, entonces imagínense ustedes la reacción de Esaú. Jacob entonces tuvo miedo y tuvo que huir para evitar que Esaú lo matara. Jacob entonces huye, por un lado, para conservar o preservar la vida de parte o por la ira de su hermano, pero por otro lado, con la esperanza de conseguir una esposa apropiada entonces para el pacto. Debemos recordar esas dos condiciones. ¿Qué es lo que empieza a decirnos, a contarnos la porción de hoy? Que Jacob pasó
de Beerseba a otra ciudad, a la ciudad de Harán. Estamos considerando que la distancia era no menos de 500 kilómetros y para aquella época era una buena distancia. Dice entonces que cuando llega a cierto lugar del recorrido y cuando estaba entrando la noche, Jacob se detiene a descansar. Entonces, aquí en este descanso tenemos un primer encuentro, digamos que significativo de Jacob con Dios. Pero este encuentro se desarrolla, digamos, en algunas etapas. Vamos a ver cuáles son las etapas que podemos ver en este encuentro de Jacob con Dios. Primero, Jacob se detiene en cierto lugar. ¿Cuál lugar? ¿Lo nombra la porción? No, un lugar desconocido y sin importancia quizás, ya que no se nombra. Y dice que al final del día, cuando la noche entraba, entonces el viaje lo hace. Cuando uno piensa en el viaje, a lo mejor lo hace, porque tampoco menciona que va acompañado. La porción no lo dice, ¿cierto? Lo más seguro es que está viajando solo y a un lugar o por un camino totalmente desconocido, ¿cierto? Entonces dice que Jacob busca una cómoda almohada, ¿cierto? ¿Qué fue lo que consiguió? ¿O qué fue lo que puso por almohada? Una piedra. Y ahí se acostó Jacob. Entonces, eso es lo primero que uno puede encontrar aquí en el desarrollo de este encuentro. ¿Qué es lo segundo que uno puede encontrar? El segundo aspecto en este encuentro es que Dios se le manifiesta a Jacob. ¿De qué manera? En un sueño. Dios se le manifiesta en un sueño. Pero este sueño, entonces, tiene dos partes, podríamos decir. Este sueño tiene una parte visual y tiene una parte auditiva. ¿Estamos? Hasta ahí vamos bien. Tiene una parte visual el sueño y una parte auditiva. Lo otro que debemos de resaltar es que en todo esto la iniciativa es ¿de quién? De Dios. ¿Jacob tiene alguna iniciativa ahí en este encuentro? Ninguno. Toda la iniciativa es de Jacob, de Dios. Pero entonces vamos a ver entonces, digamos, la parte visual de la manifestación del sueño. ¿Qué es lo que ve Jacob? Ayúdenme. Ve una escalera cortica, ¿cierto? Como de un cuerpo. Una escalera. ¿Y de dónde iba la escalera? ¿Dónde? De la tierra al cielo. Tremenda escalera. Una escalera. Adicionalmente, ¿qué más veía? Ángeles. ¿Qué les dice a ustedes eso? Miren, yo estoy aquí y yo quiero que uno de ustedes describa lo que yo voy a hacer. Describa todo lo que yo hice. ¿Qué acabé de hacer? Bajé y subí. Entonces, quiere decir que ¿dónde estaba primero? ¿Ah? Arriba, ¿cierto? Porque bajé. Y si aquí dice que los ángeles subían y bajaban, ¿dónde estaban primero? Tremendo, un detalle para analizar. Recuerden lo que les decimos, visualicen, cierren los ojos, visualicen colores, situaciones, sentimientos, todo. Y así vamos, ¿cierto? Ángeles que subían y bajaban, pero uno puede decir que estaban acá. Esa es la parte visual. Entonces, Jacob de alguna manera iba por el desierto, pero digamos que iba desprotegido, digamos por un camino desconocido y de alguna manera digamos que estaba inseguro, ¿cierto? Eso es lo que podemos deducir. Y esta visión que le da el Señor a Jacob, entonces le asegura que la tierra no estaba abandonada, sino que la tierra estaba ¿de qué manera con el cielo? Conectada con el cielo. Miren qué bonito esto. Porque hay que mirar el sentimiento de Jacob. Iba por un desierto y de ahí dijimos que lo más probable era que iba solo, por un camino desconocido. Y se para a dormir y entonces él de alguna manera tenía que sentirse solo, inseguro. Y el Señor le muestra en el sueño que hay una escalera que lo está uniendo al cielo. Como quien dice, tranquilo mi hijo, usted no está solo, no está abandonado. Le está dando seguridad. Eso es bonito.
Y cuando ve esos ángeles subiendo y bajando, entonces ya puede ver esos mensajeros de Dios, porque esos son los ángeles, que le indican la presencia misma de ellos ahí y la intervención especial de Dios. Mire todo lo que puede interpretar uno ahí a través de esa visión de la escalera y de los ángeles. Pero adicionalmente a la visión de la escalera viene el discurso de Dios. ¿Y qué podríamos decir que es lo más importante? Entonces vamos por partes, ¿cierto? En el sueño le da la visión de la escalera con los ángeles, pero viene entonces el discurso de Dios. Y en ese discurso de Dios, que es la parte auditiva ya del sueño, ¿cierto? La visual es la escalera, la auditiva es el discurso de Dios. Podemos observar también algunos aspectos. Primero, es la identificación de Dios manifestado. Porque ¿qué es lo primero que le dice Dios a Jacob? Ayúdenme. Yo soy Jehová. Se le está manifestando. Como quien dice, le da la seguridad. Como cuando uno llega y se presenta, mira, yo soy Carlos Alberto. ¿Qué le dice? Yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. Uy, tremenda la presentación del Señor. Eso le da seguridad. Como quien dice, yo soy el Dios de los patriarcas, identificándose también entonces como el Dios a quien él iba encomendado por el Padre cuando lo envía Isaac. En ese Dios que lo encomienda su padre Isaac. Entonces, lo segundo que uno puede ver en esta parte auditiva es la confirmación del pacto a Jacob. Hasta ahora, Jacob, ya lo mencionamos, había adquirido la primogenitura, había obtenido la bendición de su padre Isaac, los cuales, digamos que legalmente le otorgaban el privilegio del pacto. Pero faltaba lo más importante. ¿Qué faltaba? La bendición de Dios, la aprobación de Dios. Eso era lo que faltaba. Él tenía todas estas cosas que las mencionamos, pero faltaba lo más importante. Uno podría resumir: la mamá Rebeca quiso, Jacob aceptó, Esaú vendió, Isaac concedió, pero Dios, que es el que inicia y es dueño de todo, todavía no había dado la bendición y la aprobación. Y miren ustedes que la confirmación incluye las promesas de tierra a todos los descendientes, descendencia incontable y bendición para todas las naciones. Es una reafirmación de ¿cuál promesa? De la promesa de Abraham. Miren qué bonito esto. Por eso decíamos al inicio que de pronto esas promesas todavía no habíamos visto como una confirmación clara. Pero aquí el Señor está reafirmando toda esa promesa en Jacob. Y miren lo tercero que uno puede ver aquí en esta parte auditiva de parte de Dios hacia Jacob. Y es que Dios le concede a Jacob una promesa especial y una promesa personal a partir del versículo 15. Si ustedes leen ahí a partir del versículo 15, ¿qué es lo que le está prometiendo el Señor a Jacob? Le está prometiendo la seguridad de su presencia continua. En segundo lugar, le está prometiendo protección. En tercer lugar, le está diciendo que va a regresar a su tierra. Vayan leyendo ahí a partir del versículo 15 y verán. Le está prometiendo la seguridad de su presencia continua, protección, el regreso a su tierra, y le está prometiendo que todo lo que le está diciendo lo va a cumplir. O sea, la fidelidad, le está prometiendo la fidelidad a todas sus promesas. Ahí pueden verlo, a partir del versículo 15. Ahora, lo que uno se pone a pensar es, todo esto que le está prometiendo, todo esto que le está dando el Señor a Jacob, ¿es un merecimiento o es por los méritos de Jacob? ¿Qué mérito alguno encontramos en Jacob hasta el momento? Uno no encuentra en Jacob sino que artimañas para conseguir privilegios. Eso es lo que uno encuentra en Jacob. Ahora, entonces, ¿en qué se basa todo esto entonces, iglesia? Mire todo lo que le está dando a Jacob. Mire todo lo que le está prometiendo. Le está prometiendo que siempre va a estar con él, que lo va a proteger, que lo va a hacer regresar a su tierra.
¿sí? Que todo lo que le está prometiendo se lo va a cumplir, que va a ser fiel, y le está dando todo eso a un Jacob que no le vemos sino artimañas y cosas, digamos, inapropiadas. Entonces no es por méritos, entonces ¿por qué? Por el amor incondicional de Dios. Pero hay otra cosa importante, iglesia, que no se nos puede olvidar nunca, y es por la soberanía de Dios. Dios es soberano y escoge al que Él quiera. Así, hermanos, que cuando ustedes me vayan a criticar, piensen en este pasaje. Dios es soberano. ¿Por qué estará ese señor ahí que no me gusta? Dirán muchos. Dígale al Señor. Dígale al Señor, reclámele al Señor. Aquí es donde uno puede ver. En nuestros ojos humanos, ¿qué le daríamos a Jacob? Por Dios. Ahí está. Es por el amor y la soberanía de Dios. Entonces, hemos visto hasta el momento en este encuentro, hemos visto entonces el descanso, ¿cierto? Que Jacob se detiene y se acuesta a dormir. Segundo, que tiene un sueño. En ese sueño hay una parte visual, hay una parte auditiva, ve las escaleras, ve los ángeles, y el Señor le hace unas promesas a Jacob. ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué encontramos en tercer lugar? La respuesta de Jacob. En este encuentro, ¿cómo reacciona Jacob a la manifestación de Dios? Y lo primero que uno ve en Jacob es que, bueno, él sí reconoce la presencia de Dios y expresa aquí en la porción, vemos que expresa temor por estar en la presencia del Dios Santo y estar en un lugar especial. Él lo resalta y lo describe tal cual. Pero en segundo lugar, vemos que cuando Jacob se levanta, rinde culto edificando un altar con la piedra que usaba como almohada, ¿sí? Y consagra el lugar. Es lo que uno encuentra aquí como reacción de Jacob. Y tercero, que le da un nombre especial al lugar. ¿Cómo es que lo llama? Betel, ¿cierto? Lo llama Betel, que significa casa de Dios. Y como cuarto aspecto, entonces en este encuentro encontramos que Jacob hace un voto a Dios. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis, hermanos, en el mensaje de hoy. Jacob hace un voto a Dios y le dice, miren lo que le dice: si Dios está conmigo. ¿Qué les dice a ustedes esa primera palabra? Una condición. Si Dios está conmigo, mire el voto que le está diciendo, haciendo Jacob al Señor. Si Dios está conmigo y me guarda, ahí ese sí todavía está ahí implícito, porque es que eso está unido. Si Dios está conmigo y si me guarda en este camino en que voy, y si me da alimento para comer y ropa para vestir, y si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Qué belleza de voto. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Ese último voto está como bueno para hacerlo aquí en la iglesia, hermanos. ¿Ah? Pero quiero que se enfoquen, hermanos. Inicialmente y ahorita ampliamos el concepto, es cómo inicia el voto de Jacob al Señor. Un condicional, lo condiciona. Sí, si Dios está conmigo, si me guarda, si me protegiera, si me da, si me da. ¿Cómo interpretar este voto de Jacob? Sin tratar pues de hundirlo en primera instancia. Démosle el beneficio de la duda o de lo bueno pues a Jacob para no malinterpretando. ¿Cómo interpretar ese voto de Jacob sabiendo este condicional? Vamos a hacerlo de dos formas, vamos a interpretarlo de dos formas. Digamos que Jacob menciona la dirección, que Jacob menciona la protección, que Jacob menciona el vestido, que menciona la comida, porque de pronto en ese momento eran las necesidades más urgentes de Jacob. Supongamos, démosle ese beneficio, ¿correcto?
por las condiciones en que iba, por el camino en que iba, por todo lo que tenía a su alrededor. Démosle ese beneficio que era lo más urgente y que tampoco significaba entonces que de pronto no estaba valorando lo que había recibido del Señor. Démosle todo ese beneficio, porque tampoco lo menciona. Miren que él no menciona. Démosle el beneficio que de pronto estaba muy necesitado, que tenía hambre y que tenía todo eso. Démosle ese beneficio. Como quien dice, démosle el beneficio que él de pronto pensaba, pues, si Dios me puede dar cosas grandes, ¿por qué no me puede dar esto tan pequeño como la comida y el vestido y la protección? Pues démosle ese beneficio en primera instancia. Pero podríamos también mirar a Jacob aquí de otra manera, como negociando con el Señor. Lo podemos mirar como manipulando al Señor. Miren, tremendo. Él se comprometía a servir a Dios solamente si Dios lo bendecía. Él se comprometía a servirle a Dios si Dios le concedía lo que él pedía. Y observando también que Jacob no mencionó nada acerca de la promesa que el Señor le da de bendecir a sus descendientes y hacerles una bendición para el mundo. No mencionó nada. Se enfocó en las bendiciones personales, las necesidades personales, manipulando, exigiendo una fe con exigencias. Uno mirando, analizando este encuentro de Jacob con Dios, podríamos decir que este encuentro de Jacob con Dios en este evento como que no es como el encuentro real de Jacob con Dios. Yo creo que el encuentro real de Jacob con Dios viene más adelante en este mismo libro, por el capítulo 32. Ojalá ustedes continúen leyendo. Iglesia, si leyéramos de corrido el relato de los patriarcas aquí en el libro de Génesis y leyéramos a Abraham, Isaac y Jacob, encontraríamos claras evidencias que la fe no se hereda. La fe no se hereda. ¿Cómo encontramos la fe en Abraham? El padre de la fe, ¿sí o no? Por eso nosotros no nos debemos preocupar cuando los hijos nuestros de pronto no tienen la fe que nosotros tenemos. La fe no se hereda. Pero cuando uno va a Isaac, el hijo, aunque vemos una persona espiritual, ya no vemos en él como la devoción y la pasión del padre Abraham. En Isaac no la encontramos igual a la de Abraham. Y en Jacob, digamos que es donde encontramos como la mayor diferencia o el mayor contraste, aquí en este personaje que nos regala el Señor hoy. Jacob fue un hombre que luchó toda su vida echando mano del método que fuera para conseguir todo lo que él quería. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Jacob acababa de recibir una revelación de parte de Dios similar a las que tuvieron su padre y el abuelo. Ahorita lo dijimos. ¿Hay alguna diferencia en que en ti serán benditas todas las naciones? Está recibiendo una revelación igual a la del padre y a la del abuelo. Lo que había recibido Jacob era ni más ni menos que la manifestación del favor incondicional de Dios sobre su vida. Estaba recibiendo algo totalmente grande, maravilloso, extraordinario. Cuando uno vaya a los versículos 14 y 15, ¿qué era lo que le estaba entregando el Señor? Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Ahí está en la porción. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, pues yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, volveré a traerte a la tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Tremendo lo que le dijo, lo que le entrega el Señor a Jacob.
Lo notable de este evento, iglesia, no es la reiteración de la promesa de convertir en nación a esta familia. Lo notable es la respuesta de Jacob. ¿No les llama la atención a ustedes? Después de recibir una revelación de parte del Señor de tal magnitud, y miren la respuesta de Jacob. Eso es impresionante, es lo más notable. Pero normalmente, semejante manifestación de Dios produciría en una persona una respuesta, ¿qué diríamos?, de asombro, de adoración, reconociendo ese regalo que le está entregando el Señor. ¿No es así? Uno esperaría una respuesta ¿de qué? De adoración, de alabanza, de gratitud, de reconocimiento. Eso es lo que uno esperaría. O lo que uno haría, pues. Pero no ocurrió así con Jacob, sino que Jacob le dio a entender al Señor que solamente sería su Dios si le concedía algunas condiciones. Tremendo, Jacob. Entonces, noten la repetición de una palabrita que casi pasa desapercibida en el texto, que yo se la resalté ahorita. Si vas conmigo, si me guardas, si me das pan, si me das vestido, si vuelvo en paz a mi tierra, sí. Mire qué condición. ¿Qué le estaba dando a entender Jacob al Señor? Le estaba dando a entender, vea, yo tengo estas necesidades, yo tengo estas prioridades, yo tengo estas preocupaciones. Si se cumplen estas peticiones, entonces te sigo. Uy, tremendo. En el fondo eso era lo que le estaba diciendo Jacob. Si me das esto, te sigo. Si me das esto, serás mi Dios. Tremendo, Jacob. Pero entonces la pregunta es, bueno, gracias a Dios eso no le pasa y no a Jacob, porque nosotros no. Y ese comportamiento de Jacob, ¿saben algo, iglesia? Revela una tendencia muy de nosotros. Revela una tendencia que está muy en el corazón de todos nosotros, mis hermanos, que es la que nosotros creemos que nosotros podemos manejar a Dios con nuestros caprichos. Y debemos aceptar eso, que nosotros condicionamos al Señor. Voy a la iglesia todos los domingos, sí. ¿Sí qué? Y empieza una lista. Así es nuestro corazón. Y creemos que podemos negociar con Dios según nuestras necesidades, según nuestras prioridades, según nuestros caprichos. Creemos esto, que podemos manipular al Señor. Nosotros ponemos condiciones y Dios debe ajustarse a nuestras demandas. Es lo que pensamos. No solamente Jacob. Debemos aceptar que nosotros lo hacemos. Así es nuestro corazón. Así es nuestra fe. Y así debe ser nuestra fe. Sin exigencias, sin condiciones. Es por esto que se torna tan difícil seguir al Señor, iglesia. Y se acepta difícil seguir al Señor porque Dios no acepta negociar con nadie. Llévate esto totalmente claro hoy. Dios no se deja manipular. Dios no acepta negociar con ninguno de nosotros. Para tener una relación con Dios, debemos estar dispuestos a rendirnos absolutamente a sus pies. Y deberíamos incluso hacer lo que hizo María en alguna ocasión, lo que expresó María en alguna ocasión. Aquí está tu sierva del Señor,
haz conmigo según tu palabra. Tremendo. ¿Por qué se nos dificulta tanto decirle al Señor, aquí está tu siervo, haz conmigo según tu voluntad? ¿Por qué no lo hacemos? Ahí es donde está la dificultad de seguir al Señor. Y sabe, nos resistimos porque en esencia no permitimos que otro controle nuestra vida. Así ese otro sea Dios. A nosotros se nos dificulta que nuestra vida la controle el papá o la mamá. Se nos dificulta que nuestra vida la controle un mayor. Se nos dificulta que la vida la controle otras personas. Somos rebeldes. Por eso las parejas hoy en día da tanta dificultad que se mantengan en el tiempo. Se nos dificulta que otro controle nuestra vida. Si Dios se hace otro. Por eso da tanta dificultad entonces caminar con el Señor. Tener una relación con Dios. Y ¿saben algo? En el reino de Dios, este es el único camino posible para el hombre, rendirnos a Dios. Es el único camino posible en el reino de Dios, rendirnos a Él. Esta historia de Jacob en la Biblia es un relato conmovedor en cuanto a la conexión entre la fe y las necesidades humanas. Cuando Dios revela a Jacob la grandeza de su descendencia, este responde con una, no sé si llamarla entre comillas, humilde petición, reconociendo que la confianza en Dios está ligada a las bendiciones materiales y a la protección divina. Esa es la respuesta que le da Jacob a Dios. El Señor le muestra la parte visual y la auditiva a Jacob, y lo que le dice, no Señor, yo te sigo, pero si me bendices, si suples todo lo que yo te estoy pidiendo. Entonces esta relación entre la fe y las preocupaciones terrenales nos invita entonces a reflexionar sobre la importancia de confiar en el soberano creador, pero en las diferentes facetas de nuestra vida. No importa cómo estemos. Y muchas veces estamos tan interesados en lo que Dios puede hacer por nosotros que nos olvidamos en lo que nosotros podemos hacer para Él. Y desafortunadamente es así. O si no, hagamos un poco de reflexión en nuestras oraciones. ¿En qué dirección se enfocan generalmente nuestras oraciones? En lo que Dios puede hacer por mí. ¿Cuándo nos enfocamos en lo que yo puedo hacer por Él? Que entre otras cosas es nuestro deber como creyentes. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por el reino? Que entre otras cosas es la misión que nos dejó el Señor. Nuestro crecimiento, iglesia, como creyentes, como cristianos, ocurre cuando reconocemos las razones que tenemos para servir al Señor. ¿Qué razones tienes tú para servirle al Señor? ¿O no encuentras ninguna razón? Pero ahí es donde está el crecimiento. Cuando encontramos las verdaderas razones para servir al Señor y las sometemos a la aprobación del Señor, a la certificación del Señor. Cuando uno se adentra a una porción como esta, uno encuentra a Dios que bendice a Jacob a pesar de su conducta equivocada. Tremendo. Pero no se nos puede olvidar entonces que dimos la razón para nosotros entender esto, y es que Dios tiene un amor infinito y que Dios es soberano.
soberano para sus decisiones. No se nos puede olvidar eso. Ahora pregúntate, a manera de reflexión personal, ¿con qué maneras intentas negociar con Dios? Ahora no me digas, no, yo nunca lo hago, porque estoy seguro que lo haces, que lo hacemos. Ahora reflexiona de qué maneras intentas negociar con Dios, de qué maneras intentas manipular a Dios. Ahora, si las identificas es para que tomes decisiones, porque lo que está pidiendo el Señor hoy es una fe sin exigencias, una fe sin condiciones. Pero analiza de qué maneras intentas negociar con Dios. ¿Qué cosas muestran tu resistencia a someterte a la voluntad de Dios, a las peticiones de Dios? Porque nos resistimos a obedecer lo que Dios quiere a través de nosotros. Hay en esta porción 5 promesas que, aunque fueron dadas a Jacob, creo que nosotros nos podemos apropiar de ellas con toda confianza. Es que el Señor siempre va a estar contigo, así como le dijo a Jacob: yo estaré contigo, yo te protegeré, yo te guardaré, yo te haré volver a la tierra, le dijo el Señor a Jacob. Yo no te abandonaré. Y le dijo: yo te cumpliré todas las promesas. Qué belleza esto. Pero todos debemos de estar seguros de todo esto, que en nosotros también se va a cumplir. Porque de algo podemos estar seguros, es que podemos confiar en las promesas de Dios. Si Dios promete protección, nos dará protección. Si Dios promete bendiciones, dará bendiciones. Podemos estar seguros que el Señor va a cumplir todas sus promesas, iglesia. Y si Dios prometió que iba a volver, volverá. Si Dios prometió que va a volver, volverá. Y si Dios nos prometió vida eterna, nos dará vida eterna. ¿Alguien dice amén? Dios va a cumplir. Es fiel con todas sus promesas. Y ¿saben algo, iglesia? La visión de Jacob, con esa escalera que iba de la tierra al cielo, ¿saben algo? Esta visión apuntaba a Jesús, porque Jesús en sí mismo es la escalera que une la tierra con el cielo. Jesús es el puente entre el cielo y la tierra. Y se lo dijo, no lo estoy diciendo acá, el mismo Señor se lo dijo a Natanael. Vayan a Juan, al capítulo 1, versículo 51, tal cual está aquí. Esa escalera estaba apuntando a Jesús. ¿Y qué es lo que nos une entonces? Estamos aquí en la tierra, ¿y qué nos une al cielo? Jesús, aquel que dio la vida por ti, aquel que derramó toda su sangre por ti, aquel que entregó su cuerpo, el cuerpo molido por ti, por un pecado que él no cometió, porque él no conoció pecado, sino que se entregó, un amor sacrificial por cada uno de nosotros, por ti. Ese que se entregó en la cruz por el perdón de tu pecado, ese es la escalera que nos lleva al cielo. Te invito entonces, hermano, para que, conociendo ese voto de Jacob, manipulando a Dios, poniéndole condiciones, que sea una enseñanza clara para todos nosotros, que nuestra fe debe ser sin exigencias, sin manipulaciones. Padre, alabamos tu nombre, Señor. Te damos toda la honra
y toda la gloria en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos perdón, Padre Celestial, porque podríamos criticar, Señor, el voto de Jacob, pero ahí podría estar reflejado el voto de cada uno de nosotros, Señor, que con frecuencia lo hacemos hacia ti, Señor. Tratamos de manipularte, tratamos de negociar contigo, Señor. Uy, qué tremendo error, Señor, y te pedimos perdón. Y te damos gracias, Señor, por ese amor grande tuyo, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, con el poder del Espíritu Santo a reconocer hoy y siempre que tú eres soberano, Señor, y de recibir, Señor, todas tus decisiones, Señor, todas aquellas que son de parte tuya, recibirlas tal cual, sin ninguna objeción, Señor. Y ayúdanos, Señor, también a reflexionar en que no debemos pedirte tanto, Señor, sino pensar, reflexionar y tomar decisiones acerca de lo que nosotros podemos hacer por ti, Señor, aquí. Creo que lo principal, Señor, sería enfocarnos en la misión que nos dejaste de compartir las buenas nuevas, de compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas, hasta el último rincón, Señor, hasta el último lugar. Ayúdanos, Señor, a tener esta pasión, a tener esta convicción, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.